Pastor, Dios lo bendiga. Los micrófonos son suyos y, como dice Jonathan, haga famoso al Señor. Muy buenas noches con todos, Dios los bendiga. Me permite un instante, voy a compartir pantalla para poder explicar un poco mejor la palabra del Señor. El día de hoy vamos a poder enseñar, hay un curso que es el arte de poder predicar, porque hay veces vemos en las iglesias o en los grupos celulares que a veces uno tiene en la iglesia, hay veces uno enseña de manera incorrecta o hay veces uno agarra la Biblia simplemente y cualquier texto y así nada más. Como es para el Señor, muchas veces uno le da a simple vista así nada más. Pero hoy yo quisiera enseñarte algunas cositas que he podido aprender para que tú puedas enseñar o poder predicar la palabra del Señor de manera correcta. Mira, ¿qué es la homilética? La homilética es la disciplina que estudia, que estudia cómo preparar y presentar sermones con éxito. Ahora, yo creo que Dios puede usarnos, pero también nosotros tenemos que prepararnos para poder presentar de manera correcta un mensaje a una audiencia que nos está escuchando. Yo no puedo presentarme delante de ustedes sin tener un bosquejo, sin tener alguna enseñanza, algo de lo que Dios me ha hablado. ¿Por qué? Porque es respeto hacia ustedes que me van a estar escuchando. Ahora, el poder predicar es una ciencia. Así como se estudia para poder reparar alguna radio o alguna computadora, se estudia electrónica para poder sanar o curar el cuerpo humano, se usa o se estudia la medicina y para todo se estudia. Pero muchas veces para poder predicar o enseñar, muchas veces uno no estudia. Una vez un joven le dice a un pastor: mira, pastor, yo no sé mucho de matemática, de lenguaje, yo no sé de esas cosas. Creo que voy a ser pastor, porque ser pastor es cosa sencilla, no necesitas nada. Yo creo que esa persona tiene un concepto equivocado de lo que es ser un pastor o lo que es el poder predicar. El poder hablar la palabra del Señor es una ciencia porque se utiliza la arqueología, la medicina, la lingüística, lenguaje, matemática, medicina, psicología, psiquiatría. Todo uno debe de saber para poder exponer la palabra del Señor. No simplemente es agarrar un texto bíblico y darlo así nada más. Hay que saber de muchas cosas porque la palabra de Dios está llena de ciencia y hay que poderla interpretar o enseñar de manera correcta. Ahora, también decimos que la homilética o el poder predicar es un arte. Así como el pintor hace unos dibujos, un paisaje, una caricatura, y se esmera en poder presentar algo hacia la audiencia, de igual manera el poder predicar, el poder enseñar, también debe ser un arte, no simplemente hablar de manera monótona o de manera así nada más. Hay que saber cómo llegar al público, cómo con esa palabra que Dios te ha dado poder impactar el corazón de Dios. Ahora, también digo que cuando uno predica, también debe ser vivencial, porque cualquier persona puede agarrar o tomar una Biblia y tratar de enseñar, pero esa palabra no va a tocar los corazones. Por eso yo recomiendo todo lo que tú vives, todo lo que tú estás pasando, tú puedes enseñarlo porque tú lo estás viviendo. Por ejemplo, yo quiero enseñar sobre el ayuno, pero si no ayuno, si no me consagro a Dios, ¿cómo puedo enseñar algo de lo que yo no vivo? Ese mensaje no va a tocar los corazones. La única enseñanza que
que Dios quiere es que todo lo que tú vives, tú puedas plasmarlo hacia tu audiencia. La homilética es la disciplina que estudia cómo preparar y presentar sermones con éxito de manera eficaz hacia tu público. Yo creo que el Espíritu Santo te puede hablar, sí, pero tú tienes que prepararte, tú tienes que estudiar, meditar, aprender la palabra del Señor para que Dios pueda usar esa palabra. Dice que el Espíritu Santo hará recordar, pero si no tienes nada en tu mente, ¿qué te va a hacer recordar? Ahora, ¿qué es un sermón? Es un discurso basado en la palabra de Dios y estéticamente arreglado que tiene la finalidad de persuadir al oyente. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra del Señor es útil para enseñar, corregir y redarguir e instruir en justicia. Estas 4 cualidades, cuando uno va a poder predicar, tiene que poder hacer. Muchas veces uno no simplemente transmite conocimiento, uno trata de enseñar algo al oyente, uno trata de que esa persona pueda aprender algo, pero no simplemente es para que él pueda almacenar conocimientos o tener tanta sabiduría. Sé la palabra de Dios al pie y al revés y al derecho. No simplemente es llenar de conocimiento, sino que muchas veces tenemos áreas en nosotros o falencias, cosas incorrectas en nosotros que tienen que ser corregidas. Y a través de la exposición de la palabra de Dios, cuando muchas veces yo escucho la palabra de Dios y esa palabra llega a mi corazón, entonces yo me doy cuenta de algunas áreas que yo tengo que corregir, que tengo que cambiar. Y esta palabra, que es viva y eficaz, me redarguye mi mente, mi corazón, y me dice qué cosa yo estoy haciendo de manera incorrecta. El Espíritu de Dios que está dentro de mí me habla qué es lo que yo necesito cambiar. Me redarguye mi mente y mi corazón, pero también me instruye. Capaz estoy andando en el camino correcto, pero Dios quiere que yo pueda llevar más frutos o corregir algunas cosas, y me instruye. La corrección tiene que ver con algo que muchas veces estamos haciendo de manera incorrecta, y Dios tiene que poner la mano ahí o disciplinarnos para poder corregir, pero instruirte, dice, ¿sabes qué? Pasa por aquí, camina, y uno en obediencia a la palabra de Dios, uno obedece la palabra de Dios. La finalidad de que uno predica, de que uno enseñe, tiene que ver con estas 4 cosas. No simplemente es para entretener a la gente, no simplemente es para hacer chistes o para rellenar la parte de la cúltica del mensaje o algo por el estilo, sino que tiene que cambiar vidas. Esta palabra tiene el poder de cambiar vidas. Es por ello que nosotros debemos tener una vida consagrada para poder exponer la palabra del Señor con eficacia. Ahora, hay diferentes tipos de sermones, de cómo yo puedo predicar, enseñar, pero yo te voy a tratar de enseñar 2 tipos que son los más conocidos. Es el sermón temático, que está basado en un tema en específico con varios textos que pueden apoyar la idea. El sermón temático nos va a poder decir porque es un tema en especial. Por ejemplo, si yo quiero enseñar sobre la oración, entonces busco textos desde Génesis hasta Apocalipsis que me den base para lo que yo voy a hablar. Si quiero hablar sobre la oración, hay la oración intercesora, la oración de Jabes, el poder de la oración, en qué nombre debo de pedir la oración, a quién debo de pedir mi oración, quién escucha mi oración, y tantas cosas que yo puedo hacer, pero el tema en específico es la oración.
pero puedo tomar diferentes textos bíblicos de la palabra del Señor, de Mateo, cuando Jesús oraba, de Lucas o de Hechos, cuando la iglesia primitiva estaba orando en el aposento alto, o después cuando vino el Espíritu Santo. O puedo también hablar sobre el amor. Y el amor puedo dividirlo en el amor ágape, en el amor eros, en el amor en filios, entre hermanos. Puedo yo tomar un tema en sí y puedo tomar algunos textos para respaldar lo que estoy diciendo. Puedo hablar sobre cómo disciplinar a los hijos, puedo hablar del matrimonio, puedo hablar de las redes sociales, de diferentes temas que yo veo en mi iglesia que están en falencia. Hay veces hay adolescentes rebeldes, entonces yo hablo un tema, cómo criar hijos conforme al corazón de Dios. Pero tomo un tema y puedo tomar diferentes textos de la palabra de Dios para poder respaldar eso. Ahora, hay otro tipo de sermón, es el sermón expositivo. La estructura está basada en el pasaje elegido como texto. Por ejemplo, si yo quiero enseñar sobre el Salmos 91, y entonces yo leo el Salmos 91 y empiezo a poder enseñar. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y enseño, todo aquel que habita bajo la sombra del Omnipotente, Dios lo va a cubrir, Dios va a estar con ellos. Y después tomo el siguiente texto, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y hablo sobre la confianza, hablo sobre el texto. Es decir, el sermón expositivo es que tomo un texto en específico o un párrafo y me rijo solamente a eso. No voy a tomar de Jonás, de Zaqueo, del Génesis, de Apocalipsis. Solamente me voy a basar. Es texto bíblico, es un sermón expositivo. O si voy a hablar sobre las parábolas, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, entonces voy a Lucas 15 y hablo sobre ese texto. Capaz puedo poner otros ejemplos similares, pero mi enfoque va a ser simplemente basado a ese texto en específico. Ahora, estos dos sermones lo voy a desarrollar en otra ocasión, cómo preparar una introducción, un cuerpo, una conclusión, cómo ver cómo se llama algunos anécdotas, testimonios, para poder enriquecer el sermón expositivo o el sermón temático. Pero hoy quiero darte algunas ideas, algunos lineamientos de cómo uno puede predicar o enseñar de manera correcta la palabra del Señor. Mira, el primer tips, debes de aprender a leer, pero usted dirá, pero yo sé leer. Es que muchas veces nosotros leemos la palabra del Señor, pero no respetamos las comas, los puntos aparte, signos de admiración o signos de pregunta. Por ejemplo, mira la parte que dice en rojo, el perro del vecino. Si yo lo leo así a simple vista, pareciera que estoy diciendo, mira, escucha bien, el perro del vecino. Yo estoy insultando al vecino diciéndole perro. Es decir, el vecino es un perro, el perro del vecino. Entonces le estoy poniendo una figura de un animal a mi vecino. Pero si es que yo respeto las comas y pongo una coma y digo, el perro del vecino, entonces el perro es el animal y el dueño es el vecino. Cuando yo respeto las comas, yo puedo hacer entender la palabra del Señor de manera correcta. Por ejemplo, hay un texto bíblico que dice, cuando Jesús estaba muriendo y le dice al ladrón en la cruz, y dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy viernes estarás conmigo en el paraíso.
Ahora, si yo pongo una coma, como dice más abajo, de cierto te digo hoy, o sea, hoy te lo digo, pero estarás conmigo en el paraíso algún día. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. No sé cuándo será ese día. Cuando yo quito o pongo una coma a la palabra de Dios, cambia totalmente el sentido de las escrituras. Los testigos de Jehová, los mormones, católicos, van a poder poner los puntos de admiración, comas o algo, para poder transgiversar las escrituras a su propia conveniencia. Por ejemplo, el Salmos 42:2 nos va a poder decir: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahora, aquí hay un signo de pregunta. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cuando uno lo hace de esa manera, en signo de pregunta, entonces va a poder leer de manera correcta. No simplemente es: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron milagros. No es leer de manera apresurada. Cuando uno va a poder predicar, enseñar, uno tiene que leer la palabra del Señor de manera correcta, respetando las comas. Las comas son pausas. Tienes que tomarte un respiro para poder continuar. No es a la gana el poder leer la palabra de Dios. Es que el oyente pueda entender lo que tú estás leyendo, la palabra del Señor. Hay signos de pregunta, signos de admiración, punto aparte, punto seguido, las comas, para poder leer de manera correcta. Hay veces uno escucha la palabra del Señor y lo leen apresuradamente y no se entiende lo que se está predicando. Por eso nosotros, como predicadores o personas que deseamos servir al Señor de manera correcta, entonces debemos de aprender a leer la palabra del Señor. Segundo tips: debes de expresar tus emociones, que tus palabras concuerden con tus emociones. Por ejemplo, algunos dicen: hermanos, estoy feliz de estar aquí, pero estoy con unas ganas, con una flojera, con una tristeza, y digo estoy feliz. Mira, que tu voz exprese emociones. Hermanos, estoy feliz de poder estar aquí en la casa del Señor. Cuando tú vas a poder predicar, contar un testimonio, hablar la palabra del Señor o algo, por ejemplo, y vino el hijo pródigo, triste, arrepentido, diciendo: Padre, he pecado contra ti. Mira cómo tú puedes expresar la palabra del Señor con tus emociones. No simplemente es decir: el hijo pródigo vino, mis hermanos, y se arrepintió. No, es poderle poner emoción a lo que tú estás enseñando, lo que tú estás tratando de que el público oyente pueda capturar la emoción, pueda entender lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, yo no puedo decir: hermanos, estoy triste el día de hoy, un familiar ha fallecido. No, tengo que darle con tristeza. Hermanos, tengo una noticia triste que poder contar. Un familiar mío ha partido a la eternidad y me siento triste y quisiera que oren por mí. Mira, ver la diferencia. Tus emociones capaz tus palabras deben de concordar con tus emociones. Y Pablo se amargó y dijo: ¿sabes qué? Fariseos hipócritas. Mira cómo también tú expresas con tus manos, con tus gestos, la palabra del Señor. Cuando tú vas a poder predicar, cuando tú vas a enseñar, que tus palabras concuerden con tus emociones. Por ejemplo, el Salmos 42:5 dice: ahora, esta parte del Salmos 42 yo lo tengo que leer con tristeza. Dice:
¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ahora con esperanza, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mira, cuando tú lees la palabra de Dios y le pones tus emociones, le pones alegría, tristeza o lo que la palabra de Dios te está mostrando, tú vas a poder leer. Tú vas a poder tratar de llegar a tu público de manera correcta. No simplemente es leer, no simplemente es predicar de manera simple, es un arte el poder predicar la palabra del Señor. Ahora, tercer tips, no uses muletillas. Si al predicar muchas veces uno se olvida y tiene un bosquejo para poderlo leer. Pero muchas veces yo he escuchado a pastores o predicadores que usan muletillas. Hermanos, aleluya, vamos a hablar, aleluya, de la oración, aleluya, porque Dios tiene poder, aleluya, y pura aleluya. Todo el mensaje ha sido como 30,000 aleluyas. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que glorificar a Dios, pero en cada momento ya se pierde el hilo. Hermanos, el hijo pródigo vino, aleluya, oh gloria a Dios, y vino su padre, gloria al Señor, y su padre lo abrazó, gloria a Jesús, y su padre le dijo, vamos a hacer fiesta, gloria al Señor. Esos son muletillas. Si uno se olvida parte de sermón, parte de lo que hay veces los nervios, hay veces uno se distrae con el público, uno debe de tener un bosquejo para que se pueda reorientar en lo que está enseñando o poder predicando. No uses esas muletillas, hermanos. Dios es bueno. Aleluya, estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Dios es bueno. No usemos eso porque distrae muchas veces. Pareciera que no te has preparado de manera correcta y tienes algunas cosas. Es por ello que uno debe de practicar el sermón de lo que uno ha preparado. No es simplemente venir y leer algunos cuantos textos bíblicos. Ya, hermanos, aquí en Cantares o en Salmos, lo leo y lo predico, lo leo y le enseño. No, hay que prepararse, hay que poder llevar la palabra del Señor de manera correcta. Ahora, cuarto tips, no te distraigas por el público. La gente a veces cuando uno está predicando, alguno a la derecha o a la izquierda está bostezando, está durmiendo, está conversando entre ellos y uno a veces se distrae, la mente se desenfoca y yo estoy predicando y estos están distraídos. No, tú debes de mirar por encima de sus cabezas para que tú no te distraigas. Porque si tú te enfocas a poder mirar a cada persona en tu audiencia, muchas veces tú te vas a distraer. Si alguien por ahí te saluda, hermano, desde las bancas, desde la silla, tú te vas a distraer y tu mente se va a desenfocar de lo que tú estás enseñando. Es por ello, un consejo es de la cabeza de ellos tú puedas mirar hacia arriba, no mirando al techo, sino de manera disimulada para que no te puedas distraer con facilidad, para que tú puedas exponer la palabra del Señor de manera correcta. Ahora, cuando uno va a estar predicando, no simplemente es usar un nivel de voz. Estamos aquí para exponer la palabra del Señor. Cuando uno habla en un solo nivel de voz, muchas veces va a dar sueño, va a estar medio aburrido. Por ejemplo, en este círculo es voz normal, posición a tu voz, aceleras, voz alta y voz baja. Por ejemplo, voz normal. Hermanos, el hijo pródigo vino
y le dijo a su padre: Padre, he pecado contra ti, no merezco que me llames tu hijo. Y ahí tú pones emoción y aceleras un poco. Y el padre corrió de manera inmediata para poder abrazar a su hijo. Y una voz más alta: y el padre hizo fiesta en el cielo, o fiesta en esta tierra, como hay fiesta en el cielo. Y después todos pasaron a poder celebrar la llegada de aquel hijo. Mira cómo cambia los diferentes tipos de voz para que tú puedas llegar de manera correcta a tu audiencia. No simplemente es usar un nivel de voz, tienes que subir, bajar, darle emoción, acelerar un poco, levantar la voz, bajarla y ponerla a la normalidad. Tienes que ver esos subes y bajas para que darle emoción, para que tu público pueda estar atento a lo que tú puedas estar diciendo. Por ejemplo, si alguien está cabeceando y tú: gloria al Señor, vino Pedro y le dijo: Jesús, tú eres el camino. Entonces tú vas a poderle darle emoción a la prédica que tú vas a estar dando. Ahora, sexto consejo: ten un bosquejo. Hay veces uno dice: no, mi hermano, yo recibo del Señor y eso es lo que yo doy. No, hay veces es necesario tener un bosquejo, los puntos principales de lo que tú vas a poder enseñar, ya sea en papel o en tu tablet o en tu laptop, no sé, algún medio, ya sea escrito o digital, donde tú te puedas guiar. Capaz estás predicando y te puedas reorientar de algún ejemplo, de algún testimonio o de alguna parte del sermón. No es escribir todo el mensaje, la hora que tú vas a exponer, escribir como unas 30 hojas y leerlo. No, en una hoja puedas anotar los puntos principales, lo que es la introducción, el cuerpo, el testimonio, algunos puntos, la conclusión, y así puedas tener un bosquejo, una idea de manera ordenada de lo que tú estás queriendo decir a tu público. No simplemente es venir y exponer la palabra del Señor. Muchas veces nosotros podemos también tener un cuaderno en la iglesia cuando el pastor está predicando, tomar nota. Una de las cosas que yo veo en gente que ha madurado en las cosas del Señor es gente que lleva un cuaderno, no simplemente para anotar los textos bíblicos, para leer en casa, porque no lo vas a leer. Es anotar el sermón de lo que el pastor está enseñando para que tú a la postre puedas también enseñar. Ayer me tocaba predicar en la iglesia y me dio gusto de una hermana que se fue a provincia, al interior del Perú, en su tierra natal, y le mandaron o le llamaron para que ella pueda predicar. Digo, ¿qué predico? ¿Qué enseño? Entonces agarró uno de los sermones que yo había enseñado en la iglesia y los mismos ejemplos que yo había puesto, las mismas temas y cosas, ella lo enseñó y me dio gusto. ¿Por qué? Porque uno anota un bosquejo y uno no sabe cuándo Dios puede utilizar ese sermón para bendecir otras vidas. Ahora, séptimo, para poder predicar uno debe de practicar su sermón. Uno debe de poder leer, poder practicar, enseñar, para que tú puedas llegar a tu audiencia. Muchas veces yo he tenido que practicar en la azotea de la iglesia de algún tema, y cuando yo lo estoy enseñando como si yo tuviera el público allá adelante, entonces
Dios me habla, voy corrigiendo, voy añadiendo parte de mi sermón y voy practicando. Y cuando ya me toca predicar, ya sea un domingo en la noche o un jueves, entonces yo ya tengo la idea, yo ya tengo las pautas de cómo poder predicar. No te creas Superman, no te creas el hombre maravilla, tú tienes que poder practicar. Y muchas veces es necesario también que tú te grabes en audio o en video para que tú mismo veas tus errores y tú puedas rectificarlo. Hay veces yo he tenido que grabar, poner mi celular y grabar el audio mientras que yo voy predicando, y cuando llego a casa me escucho el mensaje y veo que sigo utilizando algunas muletillas, veo que también tengo algunos errores, me pongo nervioso, o hay veces veo al público y me distraigo con facilidad, o hago demasiadas bromas, o no sé. Uno tiene que darse cuenta, uno tiene que ser mejor cada día, uno tiene que predicar la palabra del Señor de manera correcta, de presentar defensa hacia la gente que no conoce de Dios, y presentar la palabra del Señor a los creyentes de manera efectiva para que Dios toque sus corazones. Nosotros debemos de enseñar la palabra del Señor de manera correcta. Ahora, para poder predicar la palabra del Señor, no simplemente es leer la Biblia. Tienes que tener una biblioteca. Si tú quieres exponer la palabra del Señor, todas estas cosas deberías tú tener en tu biblioteca. Diferentes tipos de Biblia. Tienes que tener un interlineal griego, tienes que tener una Biblia la Reina Valera, tienes que tener un lenguaje sencillo. Por ejemplo, mi hermano tiene su Pechita, la Torá, tiene la Nueva Jerusalén, tiene diferentes tipos de Biblias que cuando uno va a un texto bíblico lo entiende de una manera, pero en la Torá va a poder decir de otra manera, te va a abrir el pensamiento. Cuando tú vas a un lenguaje sencillo, tú vas a entenderlo de manera más correcta. Cuando tú usas diferentes tipos de Biblia, tú te vas a nutrir y tú vas a entenderlo. Lo que tú entiendes de la palabra del Señor, eso es lo único que tú vas a enseñar. Si tú no lo entiendes, tú no vas a poder enseñar de manera correcta. Por eso es necesario que tú puedas tener diferentes tipos de Biblia. Otra cosa que debes de tener es una concordancia bíblica. Aunque ahora de manera digital uno busca algunos textos, pone unos textos en internet y de manera ya más rápida salen los textos bíblicos que tú puedas añadir. También debes tener un atlas bíblico, es una geografía bíblica, para que tú puedas saber, por ejemplo, Jesús se quedó en Betania y Lázaro estaba distante a no sé cuántos estadios, y tú puedas ver en el atlas bíblico a qué distancia, porque se demoró, si estaba cerca. Entonces tú vas a la geografía y entiendes de manera correcta. Si dice, no sé, Jacob estaba en Egipto y salieron de ahí rumbo a la tierra prometida, y uno ve en la geografía y dice 3 meses para que puedan cruzar de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Por qué se demoraron entonces 40 años? Entonces tú vas a la geografía y entiendes de manera correcta. Otra de las cosas que tú debes de tener es un libro de usos y costumbres bíblicas, porque las costumbres que nosotros tenemos son costumbres de Occidente, pero estas costumbres que están en la palabra de Dios es de Oriente y son otras costumbres. Por ejemplo, cuando en América Latina una persona se casa, es el hombre que espera a la mujer, es el hombre que primero pasa y después la mujer entra. Todos
su vestido, todo bonito. Es que el hombre pasa primero y espera a la mujer. Pero eso sucede en América Latina, en Occidente. Pero en Oriente es que la mujer espera al esposo. Por eso nosotros, la novia de Cristo, espera al esposo. Y son diferentes costumbres, diferentes cosas para que nosotros podamos entender, no con nuestro conocimiento occidental, sino ir a la palabra de Dios, dónde ha sido escrito, cómo ha sido escrito, entender sus costumbres, entender cómo se casaban, cómo hacían las tiendas, cómo hacían la agricultura, para que tú puedas entender de manera correcta. Otro libro que yo tengo es un interlineal griego. Es decir, el Nuevo Testamento ha sido en griego y lo transcribe palabra por palabra para que uno lo pueda entender. Se podía decir así a lo bruto, así a lo que está escrito, sin poderle interpretar algunas cosas. Y cuando tú te vas al griego, tú te vas a enriquecer, te vas a nutrir de la esencia que el autor está diciendo. Otra de las cosas es que tú puedas tener comentarios bíblicos. Hay comentarios de McDonald, comentarios de Henry. Hay diferentes tipos de comentarios que te puedan ayudar. Cuando tú no entiendes un texto bíblico, te vas a esos comentarios eruditos en las escrituras para que puedan darte luz de lo que tú estás dando. Ahora, lo más importante, jamás te subas a un púlpito si no has orado, si no te has preparado. Tu audiencia merece respeto y las cosas de Dios se hacen con excelencia. Si no has orado, ¿cómo piensas que Dios va a tocar los corazones? Si te has olvidado, ¿sabes qué? Hoy día me tocó predicar el viernes o me tocó el domingo. A ver, cualquier texto bíblico, Saqueo, Jonás, ya, y cualquier cosa estamos dándolo. Dios y el público merece respeto. Las cosas de Dios se hacen con excelencia. No simplemente es enseñar o predicar, porque si quisiéramos así, podemos traer un ateo que tiene estudios en oratoria, tiene conocimiento secular y todo eso, y pueda predicar, pero no va a cambiar vidas. Es la palabra de Dios respaldada con una vida de oración, es que esa vida va a tocar corazones. Y más, si tú te preparas, Dios te usa aún más. A mayor conocimiento que tú tengas de las escrituras, de la palabra del Señor, Dios elevará su nivel para usarte en diferentes niveles de la sociedad. Este corta enseñanza, ya la próxima clase, vamos a tratar de cómo preparar un sermón. Te voy a enseñar cómo vamos a hacer una introducción, cómo vamos a hacer el cuerpo, cómo vamos o qué anécdotas se puede utilizar, qué es lo que se necesita. Y me gustaría capaz que puedas tú escuchar o darte un tiempo para que tú puedas exponer la palabra del Señor de manera correcta. Voy a orar por tu vida para que Dios nos ayude a poder predicar o enseñar la palabra del Señor con excelencia. Dios de toda gracia y de toda misericordia, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Muchas veces hemos sido personas laicas, personas capaz con mucho entusiasmo, pero con poca preparación para exponer tu palabra. Tú eres un Dios excelente. Tú también pides de nosotros que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para exponer tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos que están detrás de la pantalla, que tú puedas ayudarles, que tú puedas hacerle entender tu palabra
para que ellos puedan exponer, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea a sus hijos, a su esposo, a su esposa, la palabra del Señor de manera correcta. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo